El mundo marginal de María del Carmen Fernández López, La Pecas, conoció su último capítulo en la madrugada del 11 de agosto de 2003. El cadáver de esta mujer apareció cosido a cuchilladas en las proximidades del embalse de Trasona. La mano asesina de un hombre, Jesús Hilario de la Granda, puso el trágico final a una vida marcada por las drogas y la prostitución. La historia de este crimen comienza a escribirse de manera casual. Llama la atención que el día en el que suceden los hechos, Hilario no buscaba servicios sexuales de una prostituta, sino que se iba al cine ese día. Se iba al cine a Avilés. Y cuando llegó a la puerta del cine, pues o no le convenció la cartelera o las películas que emitían, y decidió venirse a Gijón, al cine. Entonces, al salir de Áviles, pasa por la calle Llano Ponte, donde habitualmente se colocan o se colocaban mujeres para ejercer la prostitución, entre ellas María del Carmen Fernández López, que en un momento determinado, y según el testimonio del propio Hilario, se abalanza sobre el coche obligándole a frenar, y pues como no debía tener otra cosa mejor que hacer, pues accede a mantener relaciones sexuales con la prostituta a cambio de 20 euros, para lo cual se trasladan al pantano de Trasona, donde posteriormente fallece Carmen. Un simple cambio de planes que traería fatídicas consecuencias. La Pecas busca una noche más dinero para su dosis. Pero esta no iba a ser una noche cualquiera. María del Carmen estaba consumiendo sus últimas horas de vida. Un coche se acerca. Carmen lo aborda bruscamente. Necesita ese dinero para calmar su ansiedad. Tío, anda, 30, venga. 30 qué? 30, tío, venga. 30 sube. El ocupante accede a contratar sus servicios. Ponen rumbo hacia el embalse de Trasona. Durante el trayecto, ninguno de los dos podría imaginar que sus vidas se habían cruzado de forma fatal. Una vez allí, la pareja se desplaza a los asientos de atrás. Dame primero la pasta. ¿Me da la pasta? Sí, primero la pasta, venga, tío. Quita, hombre. Toma, 20 euros más. Es que nosotros hablamos. Es lo que tengo. La Pecas le pide a su cliente más dinero del pactado. Yo no tengo más. Dame más pasta, joder. No tengo más. ¿Cómo es más pasta? Jesús Hilario, en una maniobra defensiva, propina a María del Carmen un codazo en la nariz que le rompe el tabique. Su cliente sale del coche, huyendo de ella. La chica está sangrando y se ha puesto aún más ansiosa. Necesita esa dosis. La Pecas no se lo piensa y saca un cuchillo de cocina que lleva en su bolso. Está decidida a obtener el dinero a cualquier precio. ¡Puta madre! ¡Mamá!
Mamón, ya me la sabes. El hombre, al ver que la prostituta va muy en serio, busca una navaja que esconde en el coche. Dame la pasta, cabrón, que te voy a matar. La ¡Me tragedia cagas tu es puta ya madre! inevitable. Mamón, ya me la sabes toda la pasta. En su última embestida, María del Carmen obtiene como respuesta 4 navajazos que acaban con su vida. Es el final del juego con la muerte. Queda en el lugar del crimen una estela de sangre. A las 6 de la mañana, 3 pescadores encuentran el cuerpo sin vida de la joven. La tenue luz de la luna llena les deja vislumbrar con pánico el resultado de este horrible crimen. Fueron los primeros en ver el cadáver de María del Carmen. Hoy, 2 de ellos vuelven a la escena del crimen. Llegué con el coche, aparquélo aquí. Después de aparcado, bajemos los 3, cogimos, abrimos el capó, pusimos a cambiar la ropa, poner unos botes y tal, porque como el camino está muy malo y tal, poner unos botes, agarrar los reteles y los cebos, ¿ya? Estuvimos hablando un poco entre nosotros y tiremos para allá. Y fuimos andando por el camino, poco a poco, para allá, gastándonos bromes, porque estos como todavía no lleguen venido, pues íbamos gastándonos bromes de que ya veréis qué cangrejos hay, qué tal, que no sé qué. Entonces iba yo delante, que era el que sabía el camino. Y yo iba detrás, y detrás de mí Tomás. Y detrás Tomás. El otro chaval. ¿Ah? Y íbamos por este camino andando. Íbamos por aquí andando y era de noche, reflejaba la luna arriba. Y cuando dimos así esta curva, al dar así un poquitín para allá, ahí, como por ejemplo ahí, vi una cosa brillar. En medio del camino. En medio del camino, vi una cosa brillar y dije, hostia, ¿hay algo en medio del camino? Y entonces Enrique dijo... Sí, no sé si fui yo o Tomás. O Tomás, que uno salió de los el comentario de, será algún animal que tiraron ahí. Será una oveja, un perro, algo que se murió, lo tiraron ahí. Pero él, no obstante, no estaba con toes, como iba el primero. Pero entonces yo dije, hostia, para ser un perro, digo, tiene que ser un mastín, porque muy grande y digo, y es muy grande, y digo, no me parece un perro. Entonces nada, seguimos andando un poquitín más, y cuando faltarían 4 metros o 5, dije, hostia, yo esto ya, no sé, no me parece un perro. Entonces sacó un Kleenex. Acuérdame que sacó un Kleenex que llevaba y encendiólo para mirar. Y entonces al encenderlo y levantarlo hacia arriba, vimos que era un cuerpo. Lo que no sabíamos en aquel momento era de quién, ni si era joven o cómo era. Pero sí vimos un cuerpo semidesnudo. Al parecer, semidesnudo. Sí, estaba tal. Entonces, nada, tiremos el Kleenex en el suelo y cogimos y salimos. Fuimos otra vez donde el coche, y nada, uno, no sé si fue Ricky, comentó de ir al cuartel de la Guardia Civil. Digo, no, al cuartel no se puede. Yo acuérdome que lo que sí era el único que tenía teléfono móvil, ellos no habían traído ninguno, era yo el que tenía. Y que, por cierto, estaba tan nervioso que puse a marcar el 112 y no sé dónde marqué, a una sobrina que tenía de vacaciones, por los nervios. La cosa es que
Estuvimos esperando aquí hasta que llegó el 112 y llegó una pareja de la Guardia Civil. Cuando ellos llegaron y nos mandaron marchar a tomar un cafetín, ahí ya se acabó todo. Entramos primero con el SAMUR, ¿eh? Sí, con el SAMUR entramos. El primero que llegó de todos fue el SAMUR. El SAMUR fue los primeros que llegaron. Entonces, entramos con ellos. Si acordámonos que entramos un poquitín para acá para decirles dónde era, y fue cuando tal. No nos acercamos tampoco nosotros allá. No, entraron. Es que no podríamos entrar porque después cuando llegaron los científicos, los que cogen los güeyes y tal, preguntáramos que si lleguemos tocado el cuerpo y todo, no. o haber acercábamos o haber hecho algo. Y dijimos que no, que nos acerquemos a 4 o 5 metros por ahí, que todo yo más. prendí un clines, prendí un clines y ese sí, tirélo ahí, pero lo demás nada. Aguanta un poco. Y entonces fue eso. Entonces ya salimos y claro, nerviosos, fuimos a comer un pincho y después de comer el pincho íbamos a marchar cuando paramos la Guardia Civil y dijo que si no nos daba más que fuésemos hasta el cuartel a declarar. Esta es la camisa con la que María del Carmen encontró la muerte. Estos son los restos que la Guardia Civil halló en la escena del crimen, junto con su cuerpo. La Policía Judicial de Gijón se moviliza. Una chica ha sido asesinada violentamente en su jurisdicción y el asesino anda suelto. Científicos e investigadores se ponen en marcha para dar caza al criminal. María del Carmen Fernández López, la Pecas, solía hacer la calle en Avilés para poder pagarse sus dosis. La noche del 11 de agosto de 2003, su ansiedad por conseguir dinero de forma rápida le hizo abordar un coche súbitamente. Su cliente acepta al instante y se van a un sitio más tranquilo, el embalse de Trasona. Sus vidas se unían por azar para llegar a un desenlace fatal. Que aparece un cuerpo, el cuerpo de una mujer, esto sí se sabía, de una mujer joven, cerca del embalse de Trasona, que aparece semidesnudo, desnudo completamente. Esas son las primeras noticias que nos da la policía. Y entonces, bueno, ya nos acercamos hasta allí. Había que dejar el coche bastante lejos, había que ir caminando, es un camino no de difícil acceso, bueno, con las cámaras era un poco más complicado, pero sí había que acceder caminando. Y solo encontramos restos, pues se encuentran algunos guantes, bueno, más bien material que hubieran utilizado los forenses cuando encontraron el cuerpo allí. Y poco más, no había sangre, no había hierbas, no hacía nada pensar que se hubiera cometido un crimen allí, así que la verdad es que en cuestión de imágenes poco había que hacer allí. Las peculiaridades del hallazgo, en un principio pues se trata de una mujer de entre unos 30 a 40 años de edad, está completamente desnuda salvo un sujetador que tiene puesto. Y a lo largo del sendero, desde el lugar en donde supuestamente se produce el hecho hasta el lugar en que queda depositada, pues hay esparcidas una serie de prendas que son las que vestía, tales como una camiseta, un pantalón y parcialmente un poco aislados entre sí unas sandalias tipo zueco que vestía. En este tipo de sucesos es muy importante en los primeros momentos el identificar o lograr identificar a la persona en cuestión. Es importante por lo siguiente, primero porque una vez se conoce su identidad se pueden establecer comunicaciones con su familia y es importante también en el sentido de que permite reconstruir en la mayoría de los casos, si no en todos, los últimos movimientos de la víctima y puede arrojar alguna luz a la identificación, aunque este último dato que aporto concretamente en este caso no funcionó de mano y puede haber otros, por ejemplo si hablamos de personas extranjeras o personas indocumentadas, que tampoco funcione como es el fin pretendido policialmente hablando.
hicimos es un poco la reconstrucción del camino que podían haber tomado la víctima y el agresor hasta llegar hasta allí caminando, una especie de forcejeo que se suponía, porque había sido una muerte violenta, entonces sabíamos que había habido allí una pelea, un forcejeo entre los dos o los tres, bueno, porque en ese momento no se sabía mucho más. Y se barajaba todas las hipótesis, no se sabía que era una mujer joven, del agresor o de los agresores no sabía nada. Era una zona aislada, pero también era una zona que, según luego nos comentaron, era transitada por parejas que iban allí en busca de intimidad los fines de semana, había habido un concierto ese fin de semana, entonces bueno, digamos que todas las hipótesis en ese primer momento estaban abiertas y lo único que se encontró allí eran restos de forenses, pero nada más, no hacía nada pensar de una muerte violenta en aquel sitio. En este caso en concreto hubo suerte, se trataba de una mujer que estaba reseñada policialmente y se consiguió su identificación sobre la media mañana del día 12. A partir de este momento pues comenzamos con una serie de gestiones encaminadas a poder reconstruir por lo menos los últimos movimientos de esta mujer y de esta forma ver si hubiera habido alguna persona que en los últimos momentos de su estancia en la zona nos pudiera arrojar algún tipo de luz a la investigación. Y tuvimos la mala suerte en un principio de que los datos aportados no fueron lo suficientemente consistentes para iniciar una primera vía y posteriormente además por parte de la familia pues dentro de su ánimo de colaboración apuntaron una línea que se cogió de inicio. Era una línea que después se demostró equivocada, puesto que no arrojó ningún tipo de luz. Esta primera fase de investigación que realizamos nos restó un tiempo que pudiera haber sido precioso en la investigación y aparte de restarnos ese tiempo, pues detrajo una serie de efectivos con los resultados que antes decía, no condujo a ningún lugar. Y sí, efectivamente esta mujer, pues bueno, vivía en un mundo, sí, podemos llamar cercano a lo marginal y precisamente por ese motivo, pues las investigaciones iniciales de la Guardia Civil pues iban dirigidas a gente relacionada con ese mundo. Las investigaciones de la Guardia Civil pues sí, iban encaminadas, eran lógicas, tenían un fundamento lógico. Ellos averiguaron pues que un familiar de esta mujer había tenido un incidente con un grupo de personas y bueno, pues lógicamente siguieron por ese camino. Además coincidía que una persona integrante de este grupo pues tenía un coche con unas características que había sido visto en el lugar de los hechos, creo que la tarde anterior. Entonces bueno, las investigaciones aparentemente iban bien encaminadas, aunque luego no dieran resultado. La Guardia Civil yo creo que en un primer momento tenía un abanico muy amplio. Aparece el cuerpo de esa mujer con puñaladas, es una muerte violenta, pero luego una vez que al día siguiente, no recuerdo si fue al día siguiente o ese mismo día, se le practica la autopsia y ya se sabe a las pocas horas la identidad de esta persona. Se sabe que era una joven, que era conocida o de una familia muy conocida de un barrio de Avilés, que además era toxicómana, que además, según algunos testigos del barrio donde estuvimos, pues para poder pagar la heroína a veces ejercía la prostitución. Entonces digamos que ya el abanico se abrió muchísimo más, ¿no? La policía nos hablaba que podía ser desde un ajuste de cuentas, porque bueno, su familia, algunos estaban en la prisión de Villabona, o creo que uno de los hermanos estaba en la prisión de Villabona, algún ajuste de cuentas, algún tema de drogas, algún cliente que por algún motivo pues hubiera decidido acabar con la vida de esta chica. Había un poco todo un amplio abanico de posibilidades, por lo menos los primeros días. Pasada esta fase, se vuelve otra vez sobre las pistas familiares, sobre las pistas afectivas, sobre las pistas de amistades y sobre cualquier otra noticia que se pudiera encajar dentro del puzzle que se estaba llevando a cabo para lograr la finalidad de la autoría del crimen. Y así se realizaron cantidad de entrevistas a chicas que ejercían la prostitución en esa zona por aquellas fechas. Yo personalmente recuerdo una a la que fuimos a ver varias veces, personalmente otro compañero y yo,
Y bueno, al final los datos que aportó tampoco fueron demasiado consistentes para poder llegar a un fin determinado. La familia de la chica, bueno, pues era complicado en el barrio porque muchos no nos querían hablar de ellos, tampoco nos querían hablar de ella, de esta chica en concreto, porque bueno, sí es verdad que un hermano, me parece, estaba en Villabona, también por algún asunto de drogas, entonces digamos que no quería meterse ni hablar ni bien ni mal de esta chica. Entonces fue difícil ahí encontrar algún tipo de testigo, de gente que te comentara quién era esta persona, qué se dedicaba o de quién podía ser el supuesto asesino. Lo único que había es que sí es verdad que la familia, eran varios hermanos, se reunieron en el tanatorio de la Carrión, allí se le practicó la autopsia y allí fue enterrada. Hubo que llegar, mejor dicho, a lo que técnicamente se denomina una realización de autopsia psicológica, que dentro del cientifismo de la investigación de homicidios se trata de reconstruir de modo psicológico la vida de esta persona y así buceamos en sus relaciones afectivas. Era una mujer que había estado casada en un primer momento, había tenido unos hijos, la relación se había roto y posteriormente había tenido pues una segunda relación con otro hombre. Todas estas personas fueron entrevistadas en el tiempo, pasaron por dependencias policiales, no tuvieron ningún inconveniente en que se les recogieran muestras tipo ADN y reseñas decadactilares, y su colaboración pues fue completa y plena dentro de los fines pretendidos. Se vivieron momentos de tensión con la familia. Reconozco que la familia era una muerte violenta, había sido una muerte violenta. Tampoco se explicaban por qué habían acabado con la vida de su hermana, que era una chica pacífica, que al margen de su toxicomanía, pues según la familia nunca había causado ningún problema a nadie, nunca había sido violenta con nadie. Reconocía incluso, creo recordar que era su hermana, que sí ejercía a veces la prostitución para poder pagarse pues, su toxicomanía, pero que nunca había tenido ningún problema y que además había sido una muerte excesivamente violenta. Eso es un poco lo que la familia no se explicaba. Y recuerdo especialmente un mal trago para los medios, por lo menos, cuando se enterró esta chica, María del Carmen. En el entierro, bueno, pues era una situación complicada, siempre lo son los entierros en estos casos, en este caso quizá más, porque la familia estaba muy nerviosa. Habían pasado ya varios días y la Guardia Civil, la policía, no les decía nada, no les decía por dónde iban las pesquisas de la investigación. Se interrogó a la familia, se interrogó el ambiente cercano de la familia, eso tampoco les había gustado demasiado. En el lugar del hallazgo del cadáver se habían recogido las prendas que portaba, como dije al principio, y se habían recogido dos sandalias tipo zueco que portaba la víctima, y una vez sometidas a estudio, una primera visualización en el laboratorio de criminalística de la comandancia, detectamos que uno de los zuecos, a pesar de que estaban parcialmente ensangrentados y con la sustancia sanguínea ya en estado pastoso, pues que había un lofograma, en términos técnicos se trata de una huella dactilar que reunía unas condiciones, si no plenas, cuando menos con cierto valor identificativo. Se recogió aquel lofograma y se remitió al Laboratorio de Investigación y Criminalística, al Servicio de Criminalística de la Dirección General de Madrid, para ser debidamente contrastado en las bases del SAI, del Servicio Automático de Identificación Decadactilar, que se posee conjuntamente entre Guardia Civil y Policía, y de este modo ver si por este procedimiento esta huella perteneciese a alguna persona que hubiera estado reseñada policialmente con anterioridad. Accedieron un poco a hablarnos por lo menos de su hermana, y fue cuando nos contaron pues que no era una chica conflictiva, no era una chica que hubiera tenido nunca ningún problema, y ellos sí barajaban la posibilidad de un cliente, de que hubiera sido un cliente de María del Carmen el que no se explicaban cómo, pero hubiera acabado con su vida. En un primer momento se hace un barrido en el SAIZ y se confirma la sospecha que se tenían de que el lofograma tiene cierto valor identificativo, pero por circunstancias que ahora mismo se me escapan de mi competencia, no arrojó en un primer momento una identificación concreta. Con lo cual seguimos trabajando en la investigación y volvimos otra vez a las entrevistas.
volvimos otra vez a hacer presencia en los lugares nocturnos por donde algunas de sus amigas se movía, y mantuvimos siempre ese contacto con esta gente, pues bueno, por aquello de que a lo mejor, aunque fuese de forma tardía, pudieran haber recibido alguna noticia que a nosotros nos arrojase alguna luz a la investigación. Llega un momento de desorientación, de que pudo haber sido cualquiera, y personalmente para mí y para otro compañero que trabajó el tema conmigo de principio a fin, llegamos a la impresión de que con independencia de que podía ser cualquiera, el hecho se acabó transformando en una obsesión. O sea, era una cosa que tenías ahí a veces al alcance de la mano y que se te esfumaba como el agua entre los dedos. De tal manera que volvimos sobre los orígenes y así se consiguió confeccionar una lista de unas 12 personas que, bien por razón de vínculos, bien por razón de amistad, bien por razón de conocimiento, bien por razón de, bueno, pues que en síntesis son aquellas personas que habían pasado por dependencias policiales a testificar, son las que habían aportado su ADN y son las que se les habían recogido las reseñas decadacilares, y a falta ya de otra gestión por realizar, pues se decidió llevar a cabo una comparativa de estas personas con la primera huella, el primer lofograma que había aparecido en el Zueco. La verdad es que cuando se habló de un detenido nos llamó la atención, porque fue un caso que, bueno, por las circunstancias, que ya te contaba que había mucho margen, era una prostituta, mucho cliente, bueno, no se sabía muy bien quién podía haber sido. De repente, pues hay un detenido y además una persona que en el interrogatorio ya reconoce que fue él. Y entonces la verdad es que llamó mucho la atención, sobre todo llamó la atención que luego, una vez que se supo, es porque hubieran encontrado una huella de esta persona en una sandalia que llevaba la chica. A raíz de este segundo contraste que se solicita, recibimos una comunicación del Servicio de Criminalística de la Dirección General de Madrid de que la huella que había sido recogida en la mañana del día 12 de agosto en uno de los zuecos de la víctima tenía un candidato con nombre y apellidos, y además tenía una ficha policial por haber sido detenido con anterioridad. Una vez identificado, la dificultad venía dada por la localización de esta persona. En un principio, si esta persona residía en La Felguera, se investigó su entorno, porque se pudo determinar pronto que no estaba viviendo en La Felguera, así como que tampoco tenía una relación con la familia que sí vivía en el concejo de Langreo. Entonces empezó un periplo de búsqueda de esta persona. Esta persona se trasladó a La Rioja, de La Rioja a Zaragoza, de Zaragoza a Barcelona, y ya en el mes de septiembre pudimos, del año ya 2004, o sea, 14 meses posterior al homicidio, pudimos localizar sus últimos movimientos en la zona de Valencia. A partir de ahí, nosotros llevábamos una investigación de su entorno, personas con las que se había vinculado anteriormente, lugares donde había trabajado, que eran siempre trabajos eventuales. Se mantuvieron diversas entrevistas con toda esta gente para conocer el perfil, costumbres, medios de vida, lugares que solía frecuentar, es decir, obtener un perfil más o menos de esta persona y saber cómo se movía. Esto nos permite conocer lo siguiente: a esta persona no tiene domicilio conocido, no tiene domicilio fijo, normalmente se dedica a establecer contactos con personas, vivir unos días con ellos, sustraerles el vehículo y hacer vida en esos vehículos, es decir, los utiliza como domicilio. Tomamos como línea de investigación que suele frecuentar cuando viene a Asturias y concretamente a Gijón la zona de Fomento, zona de Jardines de la Reina y la zona del Náutico. Estamos durante 15 o 20 días recorriendo toda esa zona, los distintos cafeterías, locales, clubs que existen en Gijón, en las inmediaciones de Gijón, zona de Siero y Langreo y Avilés, y no se da con él. Hasta que finalmente, en una de estas búsquedas, una tarde-noche, alrededor de las 9 de la noche, lo localizamos en una cafetería con un grupo de gente situada en la calle Marqués de San Esteban. La detención se produce de tarde, sobre las 19 horas. A las 23 horas de este día se procede a tomarle manifestación con la presencia del letrado en turno de oficio, y básicamente pues reconoció los hechos con total claridad. Además no se cortó para nada. Al enseñarle las fotografías de la víctima, las fotografías del lugar en donde había sido hallada, incluso las prendas que portaba y demás, las identificó sin ningún tipo
sin ningún tipo de problema. María del Carmen Fernández López pertenece a una familia conocida como los Pecas, de ahí su sobrenombre. Se trata de un núcleo desestructurado y golpeado por la adicción a las drogas. En aquel momento vivían en el barrio avilesino de Versalles. La Pecas coqueteaba con el peligroso mundo de la prostitución. Solían merodear por las proximidades de la calle avilesina de Llano Ponte en busca de clientes. Pero algo inesperado iba a suceder. El 11 de agosto de 2003, la calma marca la noche avilesina. Como hacía habitualmente, María del Carmen Fernández López, más conocida como la Pecas, merodea en busca de un cliente que, a cambio de sus servicios sexuales, le proporcione el dinero suficiente para pagarse su dosis. Pasadas las 12, un coche se acerca lo suficiente como para que la Pecas le dé el alto. Ahí comienza un trayecto que tendría un funesto epílogo. El asesino de la Pecas permanece casi 14 meses en libertad tras darle muerte. Pequeños hurtos y trabajos ocasionales por toda la geografía española le ayudaron a salir adelante. Su facilidad de palabra le sirve para relacionarse con algunas mujeres a quienes conoce a través de Internet. Ellas se apiadan de las supuestas dificultades de Jesús Hilario y le ofrecen sus casas para pasar unos días. Él aprovecha para cobijarse y robarles algo de dinero y además su coche. Una vez detenido el presunto asesino, la justicia lo lleva ante un tribunal conjurado. 9 personas que con su veredicto dejarán una profunda huella en la vida de Jesús Hilario. El trabajo del abogado defensor y el fiscal se someten al férreo control de un grupo de ciudadanos que se enfrentan por primera vez a una situación como esta. Una mujer pierde la vida violentamente y en su mano está la difícil decisión de encarcelar o poner en libertad a quien la Guardia Civil señala como posible autor material de los hechos. Yo estaba encargado de un juzgado de instrucción de Avilés y el asunto pues le correspondió a ese juzgado de instrucción por la fecha del hecho, la fecha en que supuestamente ocurrió la muerte de esta mujer. Pues en esa fecha estaba de guardia del juzgado de instrucción que llevaba yo y esa fue mi toma de contacto. La Guardia Civil instruye un atestado a raíz del hallazgo del cadáver, lo remite al juzgado y en el juzgado pues siempre que hay un asunto de estas características pues se lo comunican inmediatamente al fiscal, que toma conocimiento de él y a partir de ahí se inicia ya la tramitación. Fundamentalmente, lógicamente, la lleva a cabo el juzgado de instrucción, pero bueno, con la participación del fiscal y de las partes que se personen en el procedimiento. O sea, me correspondió, digamos, por unas normas de reparto, no por ningún otro motivo. Pues la primera toma de contacto o la asignación del caso de Hilario me vino por un turno de oficio. Recuerdo que era un sábado que estaba yo de guardia en centros policiales, en comisaría, y
recuerdo que había sido una guardia bastante tranquila, hasta que a las 10 de la noche aproximadamente la Policía Judicial de la Guardia Civil de Gijón se puso en contacto conmigo para asistir en declaración a un detenido a las 2 de la madrugada, lo cual me extrañó, porque no suelen, en primer lugar, avisarte tan tarde un sábado, y sobre todo con 4 horas de antelación, lo cual me hizo suponer que algo grave traían entre manos, ¿no? Como luego así fue. Cuando llego al cuartel de la Guardia Civil, el teniente me explica los motivos de la detención, y la primera impresión que me dio de Jesús, de Hilario, pues fue una buena impresión. Era un chico joven, fuerte, bien vestido, con un lenguaje muy fluido. Estaba abatido, pero a la vez estaba tranquilo. Y recuerdo que prestó una larguísima declaración, muy extensa, durante 4 horas y pico estuvo declarando. Contó con pelos y señales qué es lo que había ocurrido el día de la muerte de María del Carmen Fernández López. Cuando finalizó la declaración, ya de amaneciendo, yo tuve la impresión de que decía la verdad. No le veía con capacidad suficiente como para, dadas esas circunstancias, inventarse ese relato de hechos con esa exhaustividad y tanto detalle, ¿no? Por tanto, tanto yo como creo que los agentes de la Guardia Civil pensamos que contaba la verdad. Es un juicio de jurado, entonces el jurado, claro, tiene un papel determinante porque se pronuncia sobre los hechos, ¿eh? No emite sentencia, como se dice a veces erróneamente, sino que dicta un veredicto. Un veredicto es la contestación a una serie de preguntas sobre hechos. No se pronuncian fundamentalmente sobre cuestiones de derecho, sino sobre hechos. Se le pregunta, pues, ¿pasó esto? Y el jurado dice sí o no. En este caso, la pregunta esencial era si Jesús Hilario había matado a Carmen, que es el nombre de la mujer fallecida, y el jurado dijo que sí. Claro, eso determina el contenido de la sentencia. Si hubiera dicho que no, pues la juez profesional, que es quien dicta la sentencia, no hubiera podido condenar a Jesús Hilario. Tras los muros del centro penitenciario de Mansilla de las Mulas, cumple condena Jesús Hilario de la Granda. Un chico al que todos definen como un niño grande, que aquella dramática noche tenía la intención de distraerse viendo una película en el cine. El destino, sin embargo, le había escrito un guión muy diferente. Su encuentro con la Pecas le cambió la vida para siempre. El jurado aporta la participación del ciudadano, eso es lógico, es lógico. El juez deja de ser juez profesional y pasa a estar formado el órgano que tiene que decidir sobre un asunto concreto por personas que son totalmente inexpertas en derecho. Eso, lógicamente, aporta, pues en primer lugar, para esas personas la participación. Es un mandato constitucional también, como decíamos antes, es una obligación y además aporta cierta frescura. La verdad es que son procedimientos totalmente distintos, son procedimientos más, lo que es el juicio es más dinámico, es una forma de proceder totalmente distinta a la que es un juicio con un juez profesional en derecho. Una persona que no sabe nada de derecho tiene que decidir si otra persona entra o no entra en prisión, ¿no? Es importante la elección del jurado a la hora de un juicio. Pues sí, es muy importante la constitución del jurado, pero ¿cómo sabes si aciertas o no aciertas en las personas que recusas o no recusas? Pues no lo sabes hasta que se emite el veredicto, ¿no? Yo en este caso pensé, o el criterio que yo seguí para hacer las recusaciones, que únicamente tenía 3, que podía favorecerme más un jurado compuesto mayoritariamente por hombres que un jurado compuesto mayoritariamente por mujeres, pero realmente nunca se sabe porque cada persona piensa de una manera. Sí, claro, lógicamente hay cuestiones técnicas, cuestiones que con un tribunal de profesionales emplearías y en el jurado no se te puede ocurrir de ninguna forma emplear porque, bueno, el jurado no te va a entender. El jurado está compuesto por gente que de derecho no tiene ni la menor idea y todo lo que tú tratas de plasmar tienes que hacerle que llegue a esas personas de la forma más sencilla, de la forma más entendible. En ese
sentido, claro, es bastante diferente a como puede ser un juicio con jurado o un juicio con un tribunal profesional, el empleo mejor de jurisprudencia, etcétera, etcétera. Eso me parece que en un jurado es totalmente inviable, vamos, no llegaría, no se alcanzaría el fin que se pretende con un tribunal, o vamos, no llegaría tan profundamente como puede llegar en un tribunal, lógicamente. El juicio se desarrolla de forma parecida a un juicio sin jurado. Hay una primera fase de alegaciones previas donde el fiscal y los abogados pues exponen sus pretensiones. Ahí ya pues cada parte anuncia de alguna forma pues cuál va a ser el contenido de su informe final. Si la defensa está interesada, como en este caso, en alegar legítima defensa, pues ya lo anuncia en este informe previo. Yo creo que hay legítima defensa pues por este motivo, por este, por otro. La legítima defensa consiste en esto, en lo otro, en lo de más allá, tiene que cumplir estos requisitos y en este caso pues se cumplen por estos motivos, ¿no? Luego ya se pasa al momento de la prueba, se le toma declaración al acusado, a los testigos, se practican el resto de las pruebas. Cada parte, lógicamente, hace el interrogatorio del acusado y de los testigos en función de lo que le interesa demostrar. Si la defensa va a ir por la legítima defensa, pues intentará poner el énfasis en pues, la personalidad violenta de la persona fallecida, si apareció algún arma o una jeringuilla. En este caso el acusado decía que la fallecida le había atacado con una jeringuilla, pues si apareció la jeringuilla, dónde estaba. Y luego hay un momento final del procedimiento, ya que es el informe, donde pues, se remata todo lo que se ha venido diciendo anteriormente. Dame primero la pasta. ¿Me da la pasta? Sí, primero la pasta, venga, tío. Quita, hombre, toma, 20 euros más. Es que mejor que hablamos. Es lo que tío. tengo. Pasándome más. Venga. Yo no tengo más. Dame más pasta, joder. Que no tengo más. ¿Cómo me das más pasta, No hostia? tengo más pasta, tía, pero ¿qué te pasa? ¡Puta madre, que me das más pasta! ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Te voy a matar, cabrón! ¡Te vas a enterar! ¡Me cagan tu puta madre! ¡Mamón, ya me la sabe toda la pasta! ¡Dame la pasta, cabrón, que te voy a matar! ¡Me cagan tu puta madre! ¡Mamón, ya me la sabe toda la pasta!
Era un juicio con jurado popular, efectivamente, y el grave problema que a mí se me presentaba como abogado defensor era probar la legítima defensa que Hilario argumentaba, porque el Código Penal para la legítima defensa exige que concurran 3 requisitos: que exista una agresión injustificada, una agresión ilegítima, que atente contra la integridad física o la vida de una persona, que la persona que se defiende utilice para su defensa un instrumento de similares características o proporcional al instrumento que utiliza el agresor, es decir, que si usted me agrede a mí a base de patadas y puñetazos, yo para defenderme no puedo dispararle con una pistola, puesto que no estoy utilizando un instrumento de similares características o proporcional al que usted utiliza. Y el tercero de los requisitos es que el que alega la legítima defensa no debe de haber provocado la agresión inicial. El asunto era complicado porque no estaba muy claro, a mi juicio, ni lo uno ni lo otro, ni que hubiera existido un ataque previo por parte de la víctima, ni que no hubiera existido. Es verdad que había algunas circunstancias, de hecho, pues que apoyaban la tesis del acusado de que efectivamente, antes de que él la acuchillara, pues fue atacado. Estas circunstancias, bueno, estaban ahí, no son concluyentes, no son definitivas. Al jurado le convencieron, bien. Están ahí. Efectivamente, el acusado desde el primer momento dijo que Carmen le había atacado con una jeringuilla y se encontró una jeringuilla que además tenía sangre de la víctima. Él decía que ella le había atacado y que entonces él se había defendido dándole un codazo, un golpe, y efectivamente la mujer fallecida tenía un golpe el cadáver presentaba un golpe en la nariz. También decía el acusado que le había ocasionado un arañazo y sí tenía un estigma que la data no estaba muy clara, pero podía corresponder con la fecha, porque a Jesús Hilario se le detuvo bastante tiempo después. Él decía que le había atacado con un estilete, con un arma blanca, y no apareció. Pero también es verdad que la zona en que ocurrieron los hechos, durante una época del año, pues está cubierta por el agua, y bueno, es un barrial, es prácticamente impenetrable. No se encontró, pero probablemente hubiera estado ahí en algún momento y no se pudo encontrar. En este caso se hacía ya no difícil probar la concurrencia de los 3 requisitos, sino tan solo de uno de ellos, porque que había recibido una agresión únicamente lo refería a Hilario, que María del Carmen Fernández López le había atacado con un cuchillo únicamente lo refería a Hilario, y que no había provocado la agresión, evidentemente, pues también solamente lo decía el acusado, puesto que no había testigos presenciales de los hechos, ¿no? Entonces, lo que había que hacer pues era tirarse al resto de indicios y de pruebas más o menos concluyentes que ya se habían practicado en la instrucción, y con todo ello pues tratar de convencer al jurado de que efectivamente Hilario actuó en defensa propia. Siempre mantuvo la misma línea discursiva, sin contradicción ninguna, y por tanto es algo que jugaba a nuestro favor, ¿no? Luego, cuando contó el incidente, cuando relató en el cuartel de la Guardia Civil el incidente con la jeringuilla, Hilario lógicamente no sabía que la Guardia Civil, la Policía Judicial, en el lugar de los hechos había encontrado una jeringuilla. En el acto del juicio probamos que la jeringuilla, o concretamente la sangre que había, o los restos de sangre que había en esa jeringuilla, pertenecían a María del Carmen Fernández López. Por tanto, era de suponer que Hilario contaba la verdad. Los juicios con jurado son más impredecibles, lógicamente, bueno, en un juez, más o menos de los jueces que hay aquí en Asturias, un tribunal, las secciones que hay de la audiencia provincial, las 3 secciones penales de la audiencia provincial, pues más o menos todos ya sabemos un poquitín cómo son los criterios, por dónde pueden ir los tiros más o menos cuando te toca un juicio en alguno de esos ámbitos. En el jurado es totalmente impredecible, son personas que no tienen absolutamente ningún conocimiento sobre el derecho, y son personas que se enfrentan además a ese procedimiento por vez primera. Ellos hasta entonces no habían visto absolutamente nada de la causa, no saben nada de la causa, salvo lo que puedan haber a lo mejor oído en algunas noticias que hayan salido, que les suene por alguna otra cuestión, pero en principio ellos no saben nada. Lógicamente no sabes cómo unas personas a las que tú tampoco conoces, aparte, bueno, de que les puedes hacer algunas preguntas al inicio del procedimiento, de que también han rellenado unos formularios, etcétera, etcétera, y cierto conocimiento ya sobre ellos ya tienes, pero vamos, lógicamente ese conocimiento es muy escaso como para saber por dónde van a salir, y por dónde van a salir además cuando entra en conjunción
con otras 8 personas, el jurado se compone por 9 y hay a lo mejor alguna persona pues que lleva la voz cantante como sucede en todos los grupos, o sea que en ese sentido es totalmente impensable lo que puede pasar, puede haber las mayores sorpresas y por eso es más imprevisible lo que puede suceder en un juicio con jurado que en un juicio con un juez o un tribunal técnico. Han pasado más de 5 años desde que Jesús Hilario de la Granda acabó con la vida de María del Carmen Fernández López, la Pecas. Una vida de sombras que contrasta con las flores que posiblemente nunca tuvo y que hoy adornan su tumba. Now,